Y si te dijera que una de las señales más esperadas por los creyentes ya está aquí, en Mateo 24:33 Jesús advierte: así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Esta declaración no es una simple metáfora, es una advertencia urgente. Durante siglos los cristianos han buscado señales del regreso de Cristo y hoy una de las más impactantes ha aparecido ante nuestros ojos. No es una coincidencia, no es una alarma falsa. Es una confirmación profética que exige atención. Te mostraremos cómo esta señal se alinea con las Escrituras y por qué es imposible ignorarla sin poner en riesgo tu preparación espiritual. Revelaremos los pasos para comprender su impacto, discernir su origen y prepararte para lo que viene. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde hace siglos, el corazón del creyente ha latido con una misma pregunta: ¿cuándo será el regreso de Cristo? A través de generaciones, los ojos del pueblo de Dios se han levantado al cielo, buscando señales, interpretando los tiempos y esperando el cumplimiento de las profecías. Pero hoy, más que nunca, esa pregunta ha dejado de ser teórica. El escenario global, las señales visibles y una revelación concreta que ha surgido recientemente nos gritan que el tiempo está más cerca de lo que imaginamos. La última señal del rapto no es una figura simbólica ni una suposición lejana. Es una realidad palpable que se ha manifestado frente a nosotros, exigiendo atención, preparación y discernimiento espiritual. Jesús mismo nos dejó un patrón claro para entender el tiempo profético. En Mateo 24:33 dijo: así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, vos sepan que está cerca a las puertas. Este versículo no es una advertencia abstracta, es un llamado urgente a la vigilancia. Todas estas cosas a las que se refiere el Maestro incluyen guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos y una apostasía creciente que enfría el amor de muchos. Pero hay algo más, una señal concreta, específica, que solo puede entenderse desde la perspectiva espiritual de quien vive en comunión con la palabra. No se trata de una nueva profecía añadida, sino del cumplimiento exacto de lo que ya estaba escrito. Y lo más impactante es que esta señal no pasó desapercibida para los ojos atentos, pero sí ha sido ignorada por una gran mayoría dormida. Durante años se ha hablado del alineamiento profético, de los movimientos espirituales que apuntan al final de los tiempos, pero lo que ha ocurrido recientemente es diferente. Tiene la fuerza de una campana profética que resuena con intensidad celestial. Es como si el cielo mismo estuviera sacudiendo al mundo para despertarlo. Las naciones se han estremecido, las instituciones han sido sacudidas, la creación misma ha comenzado a gemir de maneras nunca antes vistas. Romanos 8:22 lo describe con precisión. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y cuando una mujer está de parto, no hay vuelta atrás. El nacimiento es inminente. Así también los dolores proféticos que vemos no son el principio de algo lejano. Son la antesala de un alumbramiento espiritual, el regreso glorioso del Hijo de Dios. Uno de los aspectos más conmovedores de esta señal es que no vino acompañada de ruido mediático ni de espectáculos visibles. No apareció en titulares, ni fue discutida por los expertos del mundo. Y sin embargo es más real que cualquier noticia viral. Se manifestó de forma casi silenciosa, como un susurro divino, pero con la potencia suficiente para estremecer el espíritu de quien permanece en oración. En 1 de Reyes 19:12, Elías experimentó algo similar. Esperaba oír la voz de Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero el Señor no estaba en ninguno de ellos.
Finalmente dice la Escritura: vino un silbo apacible y delicado. Allí, en esa voz suave, estaba la presencia de Dios. Así también esta última señal no se gritó desde los techos, sino que se reveló a los corazones sensibles, aquellos que viven con la lámpara encendida. La profecía no es sensacionalismo, es preparación. Y quienes han comprendido esta verdad han comenzado a vivir de otra manera. Ya no se trata de una fe superficial basada en emociones, sino de una convicción profunda sostenida por la palabra. Apocalipsis 3:3 nos advierte: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta señal que ha aparecido es precisamente un recordatorio de esa urgencia, un llamado divino a velar, a guardar lo recibido y a arrepentirse, porque el tiempo de la preparación no es mañana, es ahora. El surgimiento de esta señal ha venido acompañado de una convicción que muchos han experimentado en lo profundo de su ser, una inquietud santa. Personas que llevaban años en una vida cristiana pasiva han comenzado a sentir un fuego renovado, sueños, visiones y una sensibilidad espiritual sin precedentes han comenzado a manifestarse. En Joel 2:28 Dios promete: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta palabra no es solo una promesa para el futuro, es una realidad que se está cumpliendo ahora. Jóvenes han comenzado a recibir revelaciones. Ancianos están soñando con el regreso del Señor. Hay una generación despertando con urgencia, sabiendo que el tiempo se acorta. Un testimonio que ha circulado entre comunidades de fe muestra cómo una mujer sin estudios teológicos ni interés previo por temas proféticos despertó una madrugada con una visión clara: el cielo abriéndose, una trompeta resonando y multitudes ascendiendo. Al compartirlo, otros comenzaron a narrar experiencias similares. Ninguno se había influenciado entre sí. Eran señales independientes, pero con un mismo mensaje. Esta sincronía no puede ser ignorada. Cuando el Espíritu Santo habla, lo hace en unidad. Y cuando llama, lo hace con insistencia. No se trata de una moda espiritual ni de histeria colectiva. Es la voz de Dios gritando con amor, pero también con urgencia. ¡Prepárense! Las Escrituras nos han dado un patrón claro para entender los tiempos. Jesús dijo en Mateo 24, 37 a 39, que su venida será como en los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El mundo seguirá con su rutina. Muchos seguirán ignorando las señales, pero aquellos que viven atentos, con el corazón rendido, sabrán cuándo ha llegado el momento de entrar al arca. Esta nueva señal es la puerta que se está cerrando lentamente y solo quienes están despiertos podrán cruzarla a tiempo. Dios no hace nada sin avisar antes a sus siervos. Amós 3:7 lo confirma. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. El secreto ha sido revelado. No como un código oculto, sino como una verdad clara, escrita en la Biblia y ahora cumplida delante de nuestros ojos. Esta señal que ha aparecido es el cumplimiento de una promesa, pero también la activación de una responsabilidad. No basta con saber que el tiempo está cerca. Es necesario actuar conforme a esa revelación. Prepararse, arrepentirse, limpiar las vestiduras
encender la lámpara, ser hallado fiel. El corazón del creyente no puede permanecer indiferente. Cuando el Espíritu de Dios comienza a señalar algo con tanta claridad, lo único que puede hacer un hijo de Dios es responder. La tibieza espiritual es una trampa peligrosa. Apocalipsis 3:16 advierte: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta señal viene a romper con la tibieza, a remover las estructuras cómodas, a recordarnos que no hay tiempo para el juego espiritual, que el retorno de Cristo no es una metáfora lejana, sino un evento inminente que marcará la eternidad de cada alma. En medio de todo esto surge una pregunta inevitable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta señal aparece precisamente en este momento de la historia? La respuesta está en la perfecta sincronía del cielo. Dios no improvisa. Él orquesta cada detalle con precisión divina. Y cuando una señal se manifiesta, lo hace porque es el momento exacto en su calendario eterno. Gálatas 4:4 nos recuerda que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. De la misma manera, cuando llega el tiempo señalado para el rapto, las señales se activan, no por capricho, sino por cumplimiento. Esta primera parte del mensaje es una invitación, no a temer, sino a despertar, no a vivir en angustia, sino en vigilancia, no a correr desesperadamente, sino a caminar con firmeza hacia el cumplimiento del llamado eterno. La señal ha aparecido, y aunque muchos aún no lo vean, tú que estás escuchando, tienes la oportunidad de discernir. El Espíritu Santo está soplando vida, despertando corazones y levantando a un pueblo preparado. Como las vírgenes prudentes debemos tener aceite en nuestras lámparas, porque la hora se acerca, y cuando el esposo venga, solo quienes estén listos entrarán con él al banquete. El mayor peligro de una señal no es su ausencia, sino la incapacidad de reconocerla. Y es precisamente eso lo que ocurre hoy en la iglesia. Mientras el cielo emite sonidos de advertencia, mientras los eventos del mundo se alinean con precisión profética, una parte significativa del pueblo de Dios permanece dormida. No dormida físicamente, sino espiritualmente anestesiada por la rutina, el conformismo y una aparente estabilidad que es en realidad una ilusión mortal. Jesús advirtió con claridad este fenómeno en Mateo 25, cuando relató la parábola de las 10 vírgenes. Todas eran parte del mismo grupo. Todas esperaban al esposo. Todas tenían lámparas. Pero solo 5 estaban verdaderamente preparadas. Las otras 5, aunque estaban presentes, aunque sabían lo que venía, no tenían aceite. El relato termina con una frase que debería estremecer cada alma. No os conozco. La realidad es ineludible. No basta con pertenecer, no basta con asistir, no basta con saber. El rapto no es para los informados, es para los preparados. Y esta nueva señal que ha emergido viene a despertar precisamente eso. Una iglesia que ha confundido actividad con comunión, que ha sustituido presencia por programas, que ha cambiado la urgencia espiritual por distracciones disfrazadas de servicio. El llamado que resuena desde el cielo no es a más eventos, más agendas, ni más palabras. Es un clamor a la intimidad, a la pureza, a la santidad, a la espera activa y reverente. La iglesia que no escucha este clamor corre el riesgo de repetir el error de las vírgenes insensatas. Darse cuenta demasiado tarde. Jesús fue contundente en su advertencia. En Marcos 13:35-37 dijo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo.
Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esta no es una sugerencia, es una orden divina. Velar no es simplemente observar, es una postura espiritual, constante. Es vivir con los ojos abiertos, el corazón encendido y la mente alineada al cielo. Es rechazar la tibieza, el letargo y todo lo que apague el fuego del Espíritu. Pero lo que hoy encontramos en muchos lugares es una adoración sin profundidad, una doctrina diluida y una búsqueda de lo superficial que ha dejado a muchos sin capacidad para discernir los tiempos. El apóstol Pablo lo anticipó con claridad. En primera a los Tesalonicenses 5, 6 a 7 escribió: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. El dormir aquí no es físico, es espiritual. Es la desconexión del propósito eterno. Es la falta de urgencia. Es vivir como si no hubiera eternidad. Esta somnolencia espiritual es precisamente la que ha impedido que muchos reconozcan la magnitud de la señal que se ha manifestado. Y es aquí donde radica uno de los mayores peligros de este tiempo. Estar tan familiarizados con el mensaje del fin que ya no provoque temor ni reverencia. La familiaridad sin obediencia engendra indiferencia. Y la indiferencia espiritual es uno de los síntomas más claros de una iglesia que ha perdido la sensibilidad a la voz de Dios. Apocalipsis 3 contiene un mensaje directo a una iglesia que se creía autosuficiente, segura, bendecida. El mensaje a la Odisea es demoledor, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí vemos la desconexión total entre la percepción humana y la evaluación divina. Mientras el pueblo se ve fuerte, Dios lo ve débil. Mientras se ve vestido, Dios lo ve desnudo. Mientras se cree despierto, Dios lo encuentra dormido. Y es precisamente esta disonancia espiritual lo que ha producido una generación que no puede identificar el tiempo en que vive. La señal ha sonado, pero la mayoría sigue con sus lámparas apagadas. El aceite representa algo que no se puede improvisar, no se puede comprar en el último minuto, no se puede fingir. Se cultiva con obediencia diaria, con entrega sincera, con comunión verdadera. Es el resultado de una vida sumergida en la presencia de Dios, no de una asistencia dominical vacía. Esta generación necesita urgentemente volver al altar, no al evento. Volver a la cruz, no a la plataforma. Volver al quebrantamiento, no al entretenimiento. Porque el esposo viene y vendrá por una iglesia sin mancha ni arruga, no por una congregación ocupada pero vacía. El Espíritu Santo está hablando con urgencia. Está tocando puertas cerradas, llamando a corazones que han reemplazado el fuego por la forma. La iglesia ha sido llamada a ser atalaya, no espectadora, a ser luz, no decoración, a ser sal, no estatua. Pero hoy muchas congregaciones están más preocupadas por encajar que por confrontar, más interesadas en la popularidad que en la fidelidad. Mientras el mundo se descompone en sus fundamentos, mientras las tinieblas avanzan sin disimulo, la iglesia no puede darse el lujo de dormir, porque quien duerme en tiempo de guerra cae sin saber que ha sido vencido. Jesús lo advirtió a sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, les dijo con tristeza. En el momento más crítico, en la antesala de la cruz, ellos estaban dormidos, y aunque eran los más cercanos, aunque habían oído todas las enseñanzas, no resistieron la presión espiritual de la hora. Eso sigue ocurriendo hoy. Muchos que han estado cerca del mensaje están siendo vencidos por la pesadez del alma, por la distracción de lo terrenal,
por la fatiga de un cristianismo sin profundidad. Pero el reloj espiritual no se detiene, y mientras la hora se acerca, el clamor del cielo se intensifica. Despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Despertar no es una emoción, es una decisión. Implica romper con la comodidad, rechazar la tibieza, abrazar el fuego del primer amor. Implica dejar las justificaciones, los aplazamientos, los compromisos a medias. La iglesia que será arrebatada no será la más numerosa, ni la más moderna, ni la más visible. Será la que esté despierta, la que tenga sus vestiduras blancas, la que haya lavado su alma en la sangre del Cordero, la que esté esperando, no como quien teme, sino como quien ama profundamente al que viene. El espíritu y la esposa dicen, ven, ese clamor no nace de la emoción, sino de una intimidad constante. Es la respuesta natural de quien ha hecho del cielo su prioridad, de quien ha dejado de mirar el mundo como su hogar, de quien ha renunciado a las distracciones para abrazar el llamado eterno. Esa iglesia existe, está viva, está despierta. No es perfecta, pero está limpia. No es popular, pero es fiel. No es grande, pero es ardiente. Y esta señal que ha aparecido es una voz que la convoca a afirmarse aún más, a no mirar atrás, a no negociar su santidad, a vivir cada día con los ojos puestos en el cielo. En los tiempos de Noé, nadie entendía lo que él hacía. Construía un arca sin lluvia, predicaba justicia en medio de una generación corrupta. Pero cuando la puerta se cerró, cuando las aguas comenzaron a subir, solo entonces comprendieron que el mensaje era verdadero. Así será también ahora. El mundo seguirá comiendo y bebiendo, construyendo y planificando, ignorando las señales. Pero la iglesia no puede imitar ese comportamiento. Ha sido llamada a discernir los tiempos, a vivir como atalaya, a advertir con valentía. El rapto no es un mito, es una promesa. Y esta nueva señal es una prueba de que estamos más cerca que nunca. No habrá otra oportunidad, no habrá otra advertencia, no habrá otra señal igual. Dios, en su infinita misericordia, está dando una última alerta, no para provocar miedo, sino para despertar, no para paralizar, sino para movilizar, no para condenar, sino para preparar. Esta parte del mensaje es un espejo para la iglesia, una confrontación directa con la realidad espiritual del momento. Porque el que duerme ahora no despertará a tiempo, y el que desprecia la voz de Dios hoy no podrá decir mañana que no fue avisado. El tiempo final no se anunciaría con claridad en los medios ni sería evidente para todos. Una de las señales más inquietantes de los últimos días no es un evento externo, sino una condición interna, el engaño espiritual que ha cubierto a las naciones como un velo sutil y peligroso. Este engaño no se presenta como una amenaza directa, sino como una distorsión progresiva de la verdad, una confusión cuidadosamente tejida por el adversario para desviar la atención del acontecimiento más crucial de todos, el inminente regreso de Cristo. En 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo lo declara con solemnidad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No se trata solo de ignorancia, sino de una operación espiritual permitida para evidenciar quienes han rechazado deliberadamente la verdad. El escenario actual confirma que el mundo está bajo esta operación. El sistema que domina la cultura, el entretenimiento, la educación y la política ha normalizado lo que antes se consideraba impensable. El pecado ya no se oculta, se celebra. La inmoralidad no se disimula, se promueve. Y lo más alarmante no es solo la decadencia externa, sino la aceptación pasiva de estas ideas dentro de muchos círculos que se hacen llamar cristianos. Lo que la Biblia llama abominación, hoy es
redefinido como derecho. Lo que Dios estableció como inmutable, hoy se debate como opcional. En Isaías 5:20 está la advertencia. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta confusión es señal de que el tiempo es corto. El enemigo no necesita usar violencia para desviar a las masas. Le basta con modificar la percepción. Su estrategia es antigua pero efectiva. En Génesis 3 no atacó con fuerza, sino con palabras. Con que Dios os ha dicho, fue la frase que introdujo la duda. No negó abiertamente a Dios, simplemente alteró levemente su mensaje. Ese mismo patrón opera hoy. No se niega la existencia de Dios, pero se reinterpreta su palabra. No se rechaza a Cristo, pero se diluye su mensaje. No se reniega del Evangelio, pero se adapta a los deseos humanos. Y en este proceso, la verdad pierde su filo, la iglesia pierde su poder y las almas pierden su rumbo. La última señal del rapto ha aparecido en medio de este contexto. Su propósito no es solo anunciar el fin, sino separar a quienes aman la verdad de quienes la manipulan. Jesús lo predijo en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La intensidad del engaño será tal que incluso aquellos que han sido apartados para Dios correrán el riesgo de ser arrastrados si no permanecen firmes en la palabra. Y eso es precisamente lo que esta señal viene a confrontar: la fidelidad genuina frente a una mentira global. La mentira más peligrosa no es la que se opone abiertamente a Dios, sino la que pretende hablar en su nombre sin obedecerle. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:21-23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje no describe a incrédulos, sino a personas activas en lo espiritual. No habla de enemigos declarados de Cristo, sino de individuos que usaban su nombre, pero vivían lejos de su voluntad. El engaño no siempre se manifiesta con oposición abierta. A veces se disfraza de fe, de carisma, de éxito visible, pero lo que realmente importa es la obediencia. El tiempo final es terreno fértil para este tipo de distorsiones. Apocalipsis 13 presenta una bestia que no solo ejerce poder, sino que también asombra a las multitudes. No lo hace con terror, sino con prodigios. La seducción espiritual será uno de los métodos más efectivos del enemigo. Su intención no es solo perseguir, sino persuadir. No solo oprimir, sino engañar. Y este espíritu ya está en acción. Se ha infiltrado en discursos religiosos, ha contaminado la enseñanza de muchos, ha sembrado confusión en los corazones. Por eso, la aparición de esta señal no es un evento aislado, sino parte de un esfuerzo divino por despertar, alertar y separar a los que verdaderamente siguen al Cordero. El creyente no puede depender de emociones para discernir estos tiempos. No es suficiente sentirse inspirado. Es necesario ser instruido por la palabra. El Espíritu Santo no guía a través de sensaciones vagas, sino mediante la revelación escrita. En Juan 16:13 Jesús prometió, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa guía no contradice las Escrituras, no introduce novedades contrarias al testimonio bíblico. Donde hay verdad, hay alineamiento con la palabra. Y esta señal, al manifestarse, ha generado división precisamente por eso, porque reta estructuras religiosas, desmantela apariencias espirituales y exige una postura clara ante Dios.
La neutralidad espiritual es imposible en tiempos proféticos. Nadie puede permanecer en medio, nadie puede sostenerse entre dos opiniones. Elías lo expresó con fuerza en 1 Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Este es el clamor que resuena hoy desde el cielo. El tiempo de las medias tintas ha terminado. Esta señal ha venido a poner en evidencia quién vive para la verdad y quién ha sido seducido por el engaño. No se trata de legalismo, se trata de fidelidad. No se trata de formas externas, se trata de obediencia real. Y esa obediencia se prueba cuando el mundo ofrece alternativas atractivas, pero el corazón decide permanecer firme en la palabra de Dios. Lo que muchos no comprenden es que el engaño no siempre genera conflicto, a menudo genera comodidad. Por eso es tan peligroso, porque no despierta alarma, sino adormecimiento. En Apocalipsis 17, la gran ramera no representa una fuerza violenta, sino seductora. Se viste de púrpura y escarlata. Se presenta con apariencia de realeza, de autoridad, de legitimidad, pero está ebria de la sangre de los santos. Este símbolo no habla de una persecución abierta, sino de una contaminación espiritual que busca neutralizar la pureza del pueblo de Dios. Y eso es lo que ha comenzado a ocurrir. En medio de este ambiente, la señal ha aparecido como un grito que rompe la hipnosis espiritual. El tiempo de los ídolos modernos ha llegado a su clímax. La exaltación de la autonomía, la celebración del pecado, la redefinición del bien y del mal no son casualidad. Son síntomas de una humanidad que ha elegido conscientemente alejarse de su Creador. Romanos 1:25 lo dice claramente, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ese intercambio ha producido una distorsión moral que ya no puede revertirse por medios humanos. La solución no vendrá de leyes, de ideologías ni de movimientos, vendrá de lo alto. Y esta señal es una evidencia de que el cielo ya ha comenzado a intervenir. La verdad no es negociable, no se adapta a la cultura ni se redefine por consenso. La verdad es Cristo y todo lo que no se alinea a Él es error. En Juan 14:6 Jesús lo dejó sin lugar a duda. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay múltiples rutas, no hay versiones alternativas. Y en este tiempo final, quien no camine por ese camino será arrastrado por el engaño del mundo. Esa es la urgencia detrás de esta señal. Su aparición no es una coincidencia, es una alarma divina que expone la mentira con la luz de la verdad, que rasga el velo de la confusión para revelar la claridad del Evangelio, que distingue a los seguidores del sistema de los verdaderos discípulos del reino. El llamado es a despertar, pero también a permanecer, porque el engaño no se detendrá, aumentará, se intensificará. Apocalipsis 12:9 advierte que el gran dragón, la serpiente antigua, engaña al mundo entero. No a una parte, no a una región, a todo el mundo. Esta operación es global y su objetivo es preparar el terreno para el hombre de pecado. Pero el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y actuará. Daniel 11:32 lo asegura. Esa es la promesa para los que no se conforman, para los que no negocian, para los que no se dejan llevar por las corrientes. Esa es la iglesia que permanece firme, que reconoce la señal, que entiende el tiempo y que se prepara para el encuentro con su Señor. El tiempo profético no se mide con calendarios humanos, sino con el pulso del cielo. Y hoy ese pulso se ha acelerado. Las naciones ya no se alinean por intereses políticos solamente. Lo que está ocurriendo en el escenario internacional es la manifestación
visible de un movimiento espiritual que tiene como único propósito preparar el escenario del desenlace final. Las alianzas que se forjan, las guerras que estallan, los conflictos que parecen espontáneos, en realidad están orquestados con precisión milimétrica desde las alturas. No hay caos, hay diseño. Y quien no tiene ojos espirituales para discernirlo, seguirá interpretando todo como simples tensiones geopolíticas. Pero quien vive con el oído pegado al corazón de Dios sabe que todo lo que vemos forma parte del cumplimiento del reloj profético. El profeta Daniel lo vio con claridad. Sus visiones no fueron vagas ni genéricas. En el capítulo 11 de su libro se le revelaron movimientos específicos entre reinos, enfrentamientos, tratados y traiciones. No era un relato histórico, era un adelanto detallado de lo que estaba por venir. Lo más impactante es que muchos de esos eventos ya han tenido cumplimiento y los que quedan pendientes se alinean con una exactitud que solo puede explicarse desde la inspiración divina de la Escritura. Daniel no hablaba como un analista político, hablaba como un siervo que había visto la mano invisible que mueve las piezas visibles. Esa misma mano sigue operando hoy. Y esta señal que ha aparecido es parte de ese plan. Apocalipsis 13 muestra un sistema global unificado, una estructura de poder que no solo domina, sino que exige adoración. Lo que estamos viendo hoy es el preámbulo de ese sistema. Las instituciones que una vez fueron símbolo de estabilidad, ahora son focos de incertidumbre. Las economías se tambalean, las estructuras sociales se fracturan y en medio de todo, una necesidad desesperada por control empieza a crecer. No es casual, es preparación. Todo sistema que busca orden sin Dios termina generando esclavitud. Y esa esclavitud está más cerca de lo que muchos creen. Esta señal no se alza en medio de estabilidad, se alza en medio de convulsión, porque es en el sacudimiento que el cielo habla con mayor fuerza. Los conflictos que estremecen al mundo no son meramente consecuencias de intereses humanos, son expresiones externas de una guerra invisible. Efesios 6:12 lo declara sin rodeos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa guerra espiritual se refleja en decisiones políticas, en movimientos sociales, en rebeliones culturales. No se trata de un simple choque de ideologías. Es una confrontación entre el reino de Dios y las tinieblas. Y en esa confrontación, las naciones son sacudidas, sus cimientos tiemblan y sus alianzas son probadas. Jesús advirtió que antes de su regreso habría guerras y rumores de guerra. No lo dijo como un dato para asustar, sino como una clave para entender el tiempo. En Mateo 24:6 lo expresó así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La aparición de esta señal es un recordatorio de que ya no estamos en el inicio del principio, sino en la antesala de la culminación. Las guerras ya no son solo rumores, son realidades. Y los rumores, lejos de apagarse, se multiplican. La paz mundial ya no es una esperanza, sino una ilusión, y eso también está escrito. Las tensiones entre naciones reflejan no solo disputas territoriales, sino conflictos espirituales profundos. Los lugares donde la guerra estalla muchas veces coinciden con regiones estratégicas en la historia bíblica. Desde el conflicto en Medio Oriente hasta las agitaciones en Europa del Este, hay una línea invisible que conecta la geografía con la profecía. Jerusalén sigue siendo el reloj de Dios. Lo que allí ocurre no puede analizarse solo desde la
política. Tiene que leerse con ojos espirituales, porque allí convergerán los últimos eventos. Allí descenderá el Mesías y allí será librada la última gran batalla. Zacarías 12 profetiza que Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones. No se trata de tamaño geográfico, sino de carga espiritual. Esa ciudad pequeña en superficie es gigantesca en significado. Y todo lo que ocurre en su entorno es una señal que apunta directamente al regreso del Rey. Esta señal reciente que se ha manifestado no está desconectada de ese panorama. Es una pieza que encaja perfectamente en el tablero escatológico. Una pieza que exige discernimiento, que clama por interpretación espiritual y que exige preparación urgente. El mundo busca soluciones humanas para problemas espirituales, diseña tratados, impone sanciones, crea organizaciones, pero ninguna estructura humana podrá detener lo que Dios ya ha determinado. Las naciones pueden resistir, pero no podrán detener el cumplimiento profético. En el Salmo 2, el salmista lo expresa con contundencia. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. La rebelión es generalizada, pero la respuesta del cielo no es preocupación, es gobierno. Dios no está nervioso, está en control y ha decidido que este es el tiempo para emitir una señal que sacuda al remanente. El estremecimiento de las naciones es una voz del cielo, no para provocar miedo, sino para activar discernimiento. Porque cuando todo lo que parecía firme empieza a temblar, es cuando se revela dónde está realmente nuestra confianza. Hebreos 12, 26 a 27, habla de un tiempo en que Dios no solo sacudirá la tierra, sino también el cielo, para que permanezca lo inconmovible. Esa es la meta, que todo lo que no tiene fundamento eterno caiga, que todo lo que es pasajero se derrumbe, para que el reino que no puede ser movido se manifieste con plenitud. Esta señal es parte de ese proceso, una sacudida no para destruir, sino para despertar. Cada decisión de una nación tiene repercusiones espirituales. Cada ley que se aprueba, cada valor que se redefine, cada política que se impone, es una declaración de alianza o de rebelión. Las naciones no son entidades neutrales. Tienen historia, pero también tienen destino. Y en este momento, muchas están cruzando líneas que ya no podrán revertir. Esa aceleración no es accidental. Está impulsada por un propósito mayor. Porque así como Faraón endureció su corazón para que se manifestara el poder de Dios, así también muchas naciones están endureciendo sus caminos para que el juicio de Dios se revele con justicia. La señal que se ha manifestado no puede ser separada de este panorama. Es una advertencia a las naciones, pero también una instrucción para la iglesia. No fue dada para alimentar la especulación, sino para activar la preparación. El pueblo de Dios no puede vivir ajeno a lo que ocurre en el mundo. No puede encerrarse en rituales mientras el cielo habla con truenos. Esta señal es un llamado a ver, a entender, a orar con inteligencia espiritual, a actuar con propósito eterno. Porque el juicio no comienza en el mundo, comienza por la casa de Dios. Y si nosotros no entendemos la señal, ¿cómo lo harán los demás? El Espíritu Santo está alineando a su iglesia con el reloj del cielo. Esta generación ha sido escogida para ver cosas que otras generaciones solo pudieron leer. Pero ese privilegio viene con una responsabilidad. La luz que hemos recibido no es para ser escondida, sino para ser levantada. La señal que ha sido dada no es para debatir, sino para obedecer, porque el tiempo se ha acortado y las naciones ya están temblando.
El reino de Dios no es una idea, es una realidad que se manifestará con gloria. Y antes de que eso ocurra, todo lo que no le pertenece será removido. Esta cuarta parte del mensaje no es solo una descripción del estado del mundo. Es una exhortación a no perder el enfoque. Porque en medio del ruido de las naciones hay una voz que aún habla con claridad. Esa voz es la del Espíritu. Y está diciendo a la iglesia: alíñate, prepárate, permanece. Porque el Rey viene y su recompensa con él. La tierra está convulsionada. Los cielos han comenzado a hablar con una insistencia que no puede ser ignorada. El clamor de Dios atraviesa el caos y se eleva por encima de los ruidos del mundo, no como un eco lejano, sino como una voz firme que llama a despertar. Es la voz del Espíritu Santo, clara, directa y llena de urgencia. En medio de un escenario cargado de confusión, esa voz no se ha silenciado. Por el contrario, ha comenzado a sonar con más fuerza que nunca, enviando señales inequívocas a los corazones que aún pueden oír. Esta última señal del rapto no solo ha activado una alarma profética global, también ha encendido un llamado espiritual íntimo y personal que invita a los creyentes a prestar atención como nunca antes. La Biblia está llena de momentos en los que Dios eligió comunicarse con su pueblo en medio de crisis. No lo hizo desde el ruido de las multitudes, sino desde la intimidad de la relación con aquellos que sabían escuchar. En el monte Horeb, cuando Elías buscaba dirección, el Señor no se reveló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en un silbo apacible y delicado donde su presencia se manifestó. Hoy, esa misma voz sigue hablando. No necesita estruendo, porque cuando el corazón está dispuesto, incluso el susurro divino puede estremecer toda la existencia. Sin embargo, en tiempos de tanto ruido, la única manera de oír ese silbo es silenciar lo demás. Dios ha comenzado a hablar de nuevo con claridad en estos tiempos. No es un nuevo mensaje, sino una confirmación de lo que siempre ha dicho. Pero ahora su palabra se enciende como fuego en los corazones dispuestos. Joel 2:28 declara que en los últimos días el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne. Esa promesa no está en pausa, está activa. Se manifiesta cuando los cielos claman, cuando las señales aparecen, cuando el corazón tembloroso es despertado por una palabra que perfora el alma. La voz de Dios no es ambigua, no titubea, no se contradice. Cada vez que habla lo hace con propósito eterno. Y en este tiempo, su mensaje es uno solo: prepárese. No se trata de un llamado general, es un clamor específico que atraviesa las capas de superficialidad espiritual y penetra hasta lo más profundo. El Espíritu de Dios no está buscando simplemente a los que profesan fe. Está buscando a los que están dispuestos a caminar en obediencia, a los que han dejado atrás el doble ánimo, a los que han alineado su voluntad con la suya. Porque la preparación para el rapto no es cuestión de apariencia. Es una transformación interna, sostenida por una comunión constante con el Creador. No es la religión lo que nos separa del juicio venidero, es la relación con Cristo. Y esa relación solo puede sostenerse si aprendemos a escuchar su voz en medio del caos. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa declaración es una marca distintiva de los suyos. Oír su voz no es un privilegio reservado para algunos, es una consecuencia natural de vivir cerca de Él. Pero no todos los que oyen lo hacen con disposición de obedecer. Muchos escuchan pero no siguen. Muchos perciben pero no se rinden. Y eso es lo que hoy separa al remanente fiel del resto. Esta señal ha venido para marcar esa diferencia, para mostrar quién realmente reconoce la voz del pastor
y responde con reverencia y acción. En tiempos de oscuridad la voz de Dios es lámpara. En medio del desconcierto es dirección. Salmo 119, 105 afirma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay confusión para quien camina guiado por la voz divina. No hay dudas cuando el corazón se somete a su instrucción. Pero el ruido del mundo es persistente. Las distracciones son muchas. Por eso, hoy más que nunca, se necesita una generación que cultive el silencio espiritual, que se aleje del bullicio para entrar en la quietud donde Dios habla. Porque la revelación no nace del ruido, nace de la intimidad. Los cielos están hablando, no con discursos elaborados, sino con señales visibles, con confirmaciones proféticas, con movimientos que solo pueden ser entendidos por quienes viven en el Espíritu. La carne no discierne lo espiritual. El alma no reconoce las señales del cielo. Solo el Espíritu conectado a Dios puede interpretar lo que ocurre. Es por eso que el Espíritu Santo no está buscando iglesias llenas, sino corazones vacíos de orgullo, listos para ser llenados con su presencia. Esta señal del rapto no necesita explicación para quien ya ha aprendido a caminar en comunión. Se revela por sí sola en la luz de la palabra, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, en la convicción que no depende de emociones. En Apocalipsis 3:20 leemos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta promesa es también una advertencia. El Señor está llamando. No está golpeando con violencia. Está esperando que alguien oiga y abra. Y eso solo puede ocurrir cuando hay sensibilidad espiritual, cuando el corazón no está endurecido, cuando la voluntad ha sido rendida. Esta generación ha recibido una última señal, no como una amenaza, sino como una invitación. Una cena con el Cordero está por comenzar y los que han abierto la puerta serán los comensales. Pero quien ignora esta voz, quien no se detiene, quien persiste en el ruido, corre el riesgo de perder la única invitación que realmente importa. El caos del mundo no es un obstáculo para oír a Dios. Es precisamente el ambiente donde su voz se hace más necesaria. En tiempos de estabilidad muchos se olvidan de Él, pero en tiempos de crisis la necesidad de su dirección se vuelve vital. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Un tiempo donde cada decisión debe ser tomada desde la oración, donde cada paso debe ser guiado por el Espíritu, donde cada mensaje debe ser confirmado por la Escritura, porque ya no hay margen para errores, ya no hay tiempo para volver atrás. El sonido de la trompeta se avecina y la voz de Dios ya lo está anunciando. Hebreos 3:15 nos exhorta: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa advertencia no es para el incrédulo, es para el creyente que se ha vuelto insensible, para el que ha acostumbrado su alma al ruido religioso sin buscar la presencia real. Es para el que ha sustituido la voz de Dios por la voz de los hombres. El endurecimiento del corazón es un síntoma de desobediencia prolongada y esa condición impide reconocer las señales. Impide ver lo que el cielo ha revelado. Impide responder al llamado. Por eso esta parte del mensaje es una invitación urgente a volver al altar, no al lugar físico, sino al altar del Espíritu, donde el fuego no se apaga y la voz de Dios nunca deja de hablar. Esta señal no apareció como un destello casual. Surgió en el tiempo preciso para activar una conciencia dormida, para traer claridad donde había confusión, para provocar un despertar espiritual en medio de una iglesia que había comenzado a conformarse. No es una señal para ser debatida, es una palabra para ser obedecida. No es un tema para análisis superficiales, es un llamado para entrar en comunión profunda. Porque cuando Dios habla,
lo hace con la intención de transformar. Y quien oye esa voz y no cambia se endurece. Pero quien escucha y se humilla será elevado. El clamor de los cielos ha tomado mucha forma. A veces es un pasaje bíblico que arde en el corazón. Otras veces una oración que no se puede contener. También se manifiesta como una paz que desafía la lógica o una convicción que se impone sobre la duda. Pero siempre, siempre apunta a lo mismo, a preparar el camino, a allanar el corazón, a enderezar lo torcido, porque el Señor viene y cuando venga no vendrá con explicaciones. Vendrá con recompensas y cada uno recibirá según lo que haya hecho con la voz que oyó. Isaías 30:21 dice: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa guía no es abstracta, es concreta, es práctica y está disponible, pero requiere disposición, requiere una vida centrada en Cristo, una mente renovada por la palabra, un espíritu alimentado por la oración, porque el que vive distraído no podrá oír, el que vive ocupado en lo suyo no podrá discernir, y quien no discierne no podrá prepararse. Esta señal que el cielo ha emitido no ha venido sola. Viene acompañada de una voz que llama a la santidad, que clama por separación, que exige consagración, que insiste en la urgencia. Y esa voz no cesará hasta que la puerta se cierre. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque aún hay tiempo, pero no mucho. El esposo ya se acerca y los que han aprendido a escuchar su voz ya están en posición de espera. Todo lo que ha sido dicho, cada señal revelada, cada clamor celestial, cada estremecimiento en la tierra y cada palabra encendida por el Espíritu, conduce a este punto crucial, la decisión final. No se trata de una elección teórica ni de una inclinación emocional pasajera. Es una determinación eterna que marcará la diferencia entre estar con Él o quedarse atrás. Esta señal que ha emergido con tal claridad no es un dato más entre tantos. Es un parteaguas. Un momento de revelación que demanda una respuesta inmediata, radical y definitiva. Ya no hay más tiempo para vivir en ambigüedad. El llamado es directo. ¿Estás listo para el encuentro? Jesús lo dejó claro en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esa dignidad no es producto de méritos humanos. Es fruto de una vida rendida, limpia por su sangre, sostenida por obediencia y guiada por comunión diaria. El mensaje no apunta a una perfección inalcanzable, sino a una preparación constante. El cielo no exige obras vistosas, sino fidelidad silenciosa. Y esa fidelidad se revela en lo cotidiano, en cómo pensamos, hablamos, decidimos, esperamos. Muchos piensan que la preparación para el rapto consiste en grandes gestos de fe, pero la Escritura insiste en lo contrario. Mateo 24:44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No se trata de saber cuándo, se trata de estar listos siempre. No es cuestión de cálculo, es cuestión de carácter. Esta señal que el cielo ha hecho visible no busca alimentar la especulación profética, busca encender la urgencia espiritual, porque quien está atento no se duerme y quien está limpio no teme. La aparición de esta última señal ha dejado al descubierto la fragilidad de las estructuras humanas. Lo que muchos consideraban seguro ha temblado. Lo que parecía eterno ha sido sacudido. Y lo que era ignorado ahora brilla con más fuerza que nunca. El tiempo final no se construye con certezas humanas. Solo permanece lo que fue edificado en la roca. Y esa roca es Cristo. En Él está la seguridad. En Él está la promesa. En Él está la esperanza de escapar del juicio
y participar del encuentro glorioso con el esposo. Pero no basta con conocer su nombre, hay que vivir como si cada día fuera el último. Apocalipsis 22:12 contiene una verdad incuestionable. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él viene, y viene pronto. No hay argumento que lo detenga, no hay fuerza que lo retrase, no hay excusa que lo suspenda. Esta señal ha aparecido para dejarlo claro. El reloj profético ha dado su última vuelta. La voz del cielo ha hablado. Y ahora solo resta una cosa: decidir. No una decisión superficial, una decisión de alma, una rendición que transforme, una entrega que marque la diferencia entre saber y obedecer, entre esperar y estar listo. El Espíritu de Dios no está haciendo un llamado general, está haciendo una convocatoria santa, está reuniendo a los que tienen vestiduras limpias, lámparas encendidas y oídos sensibles. Está separando el trigo de la cizaña, está refinando al remanente y está mostrando a través de esta señal que el tiempo de la gracia está por cerrarse. El esposo está a las puertas y cuando se oiga el clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle. No habrá tiempo para correr a comprar aceite. No habrá margen para limpiar lo que no se quiso purificar antes. Solo quedará espacio para el cumplimiento. La voz del Espíritu aún llama, el cielo aún espera, la puerta aún está abierta, pero por poco tiempo. Este es el momento, este es el día de decisión, porque la señal ya ha sido dada y con ella el reloj ha marcado su última advertencia. ¿Estás listo para el encuentro? Porque Él viene y viene sin demora. Hay momentos en la historia de la humanidad en los que el cielo deja de susurrar y empieza a clamar. Momentos en los que la eternidad se inclina sobre la tierra con una voz firme que no busca ser ignorada. Esta señal, la última antes del rapto, no es una coincidencia ni un símbolo ambiguo. Es una marca eterna puesta por Dios para dividir los tiempos, para despertar lo dormido, para encender lo que aún arde y para revelar la verdadera urgencia del momento. Pero ahora que todo ha sido dicho, que cada palabra ha sido sembrada en el Espíritu, la pregunta ya no es cuándo vendrá el Señor, sino cómo encontrará a cada uno. La conclusión no es un cierre, es una invitación. No a teorizar sobre lo profético, sino a vivir lo eterno desde hoy. No a correr de la tribulación, sino a caminar hacia el propósito con la frente en alto y el corazón limpio. Porque esta señal no nos fue dada para huir, sino para decidir con firmeza a quién pertenecemos. En un mundo que intenta borrar las fronteras espirituales, esta señal las ha trazado con fuego. Y ahora no hay terreno neutro. Cada vida, cada decisión, cada palabra se convierte en una respuesta directa al llamado de lo alto. Esta generación ha recibido algo que muchas otras solo soñaron ver: el cumplimiento visible y tangible de las profecías. Pero eso no es un motivo de orgullo, es una carga de responsabilidad. Quien ha visto no puede seguir ciego. Quien ha oído no puede seguir sordo. Porque el mismo Dios que habló a Noé antes del diluvio, que envió ángeles a advertir a Lot antes del juicio, que preparó a su pueblo antes del éxodo, es el mismo que hoy ha levantado esta señal para preparar a su iglesia. Y cuando Dios prepara, es porque lo que viene no se puede enfrentar sin Él. Todo lo que está por suceder será glorioso para algunos y devastador para otros. Pero esa diferencia no la marcará el conocimiento, ni la religión, ni la herencia espiritual. La marcará una sola cosa: quien escuchó con obediencia. Esta señal no hace distinción de edades, culturas o denominaciones. Habla al Espíritu.
Habla con la verdad que quema y purifica. Y llama no solo a estar listos, sino a vivir listos, a caminar con temor reverente, a decidir cada día que nada en esta tierra vale más que estar en paz con Dios. Porque cuando suene la trompeta no habrá tiempo para discursos, ni para explicaciones, ni para reparaciones tardías. Solo habrá dos realidades: los que fueron hallados listos y los que no. Y ese instante, ese abrir y cerrar de ojos, será el eco eterno de lo que hoy decidamos hacer con esta última señal. El reloj no se detendrá, el cielo no retrocederá, la palabra no fallará, pero tú aún puedes responder, aún puedes rendirte, aún puedes caminar con Dios, porque todavía se escucha la voz que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Lo oye? Entonces no lo ignore.